Los terrenos extensos del este del Serengeti africano poseen la más alta concentración de animales de la sabana adaptados a las praderas. La vida en las praderas. El Serengeti nos presenta la migración de herbívoros más grande del planeta. Cada año, mientras el verano húmedo desaparece en mayo, 1.300.000 ñus azules inician su camino hacia las planicies del sudeste. Avanzan en forma de zigzag por muchos kilómetros y lo hacen en dirección al norte, hacia el Ecuador, buscando pastos frescos y la lluvia tropical. En cada paso de su camino, la muerte acecha a la manada. Las presas débiles, jóvenes y despreocupadas caen víctimas de los depredadores que acechan durante la migración. Los ñus se detienen a beber en las riberas del río, lugar donde los cocodrilos atacan violentamente. Cuando el verano acaba en las praderas del sur, los animales regresan y en diciembre terminan su aventura que alcanzó los 800 kilómetros de recorrido. Aquellos que finalizaron el trayecto lo hicieron gracias a adaptaciones únicas. La sabana de África Oriental forma una de las extensiones de praderas más grandes del mundo. La palabra en lengua masái, Siringet, significa pradera sin fin. Y aunque como toda pradera sí tenga un final, el ecosistema del Serengeti abarca 2 países, desde el lago Lagaja en Tanzania hasta las costas del lago Victoria y el norte de Kenia. Cada país protege las praderas en reservas separadas, que juntas conformarían una gran reserva de casi la mitad del tamaño del país de Suiza. La Reserva Natural Masai Mara, en Kenia, se mezcla con el Parque Nacional del Serengeti, en Tanzania, permitiendo que los animales se muevan libremente a lo largo de los límites internacionales. El punto alto de la estación húmeda en el Serengeti es en enero. En un periodo de 3 semanas, miles de ñus hembras dan a luz a sus terneros. Este ternero, nacido solo hace algunas horas, está buscando su cordón umbilical y durante este día se mantendrá cerca de la manada. El cordón sirve de alimento para estas aves llamadas milano real. La llegada en masa de la manada coincide con el mejor momento de las praderas. El pasto es bastante nutritivo para los más pequeños. Los nacimientos durante enero también sirven como una estrategia antidepredadores. El que el Serengeti se encuentre lleno de terneros es una oportunidad para que los depredadores se alimenten, pero a su vez, esto también asegura que muchos terneros se convertirán en adultos. En el Serengeti, los nacimientos sincronizados forman parte de una adaptación útil a las praderas, lo que les da mayor protección a los recién nacidos. Rápidamente, el recién nacido aprende a reconocer a su madre, pero si el ternero no logra reconocerla y se separa de la manada, podría seguir cualquier cosa que se mueva, incluso a un guepardo. Las praderas del Serengeti complementan la técnica de caza del guepardo. Necesita correr lo más rápido posible sobre un suelo plano, sin restos de árboles ni matorrales que lo detengan. El felino selecciona la cría menos vigilada por parte de la manada.
Acecha a 100 metros de la víctima. Lo mínimo que necesita para salir victorioso es acercarse a 30 metros para lograr su objetivo. Se acerca lentamente mientras su presa se alimenta. El guepardo depende del elemento sorpresa. La mayoría de sus fracasos al cazar se deben a que la presa logra ver a la cría del guepardo antes que éste ataque. El cachorro revela la intención del guepardo y por eso se ve obligado a abandonar la misión. Normalmente, los ñus son víctimas de los leones y las hienas. La manada siempre protege a los terneros. Los ñus se alimentan todos juntos y el guepardo se ve en dificultades al momento de elegir su presa. Sin embargo, las cebras dependen de los machos fuertes y agresivos para proteger a sus familias. El macho se coloca entre la manada y la amenaza. Las cebras comparten las praderas del Serengeti con más de 1 millón de ñus y con 250.000 gacelas de Thompson. Estos terrenos contienen la mayor diversidad de herbívoros en el mundo. Esto es posible gracias a un fenómeno llamado pastoreo de sucesión. Los consumidores más grandes, tales como los búfalos o los elefantes, comen y pisotean los pastos más gruesos. Esto disminuye y cambia la vegetación, lo que atrae a los consumidores más pequeños, como cebras y ñus. Y más adelante, esto se transforma en un lugar agradable para que los jabalíes y las gacelas busquen comida. Aún así, los ñus siguen siendo los herbívoros dominantes en las praderas, gracias a su boca totalmente adaptada y a sus hábitos de alimentación. Sus incisivos les permiten comer más alimento de un solo bocado que cualquier otro animal que se alimente de pasto. Ellos seleccionan cuidadosamente los pastos tiernos, ya que son más nutritivos y ayudan a la digestión. Las manadas no destruyen el pasto, sino que lo dejan muy corto para que crezca nuevamente. Luego, se marchan hacia otro lugar para seguir alimentándose. Durante mayo, cae la última lluvia en el Serengeti. El agua, atrapada en los charcos poco profundos, comienza a acabarse. Lo poco que queda en las praderas se seca y se destiñe. La estación seca dura desde junio hasta octubre y el agua y la comida son cada vez más escasos. Los ñus abandonan las praderas secas y se dirigen al norte, hacia el lago Victoria. En los últimos 4 meses, los terneros han crecido bastante. Aunque ya pueden escapar de la mayoría de los depredadores, se quedan cerca de su madre por el resto del año. El comienzo de la migración es el inicio del apareamiento de los ñus.
Mientras los más jóvenes pasan un tiempo en actividad constante junto a la manada, la madre se alista para aparearse. Luego de meses pastando durante el verano, los animales se encuentran en plena forma, creando las circunstancias ideales para la concepción y la gestación. La manada avanza rápidamente, pero aún así se detienen para alimentarse cuando llegan a una pradera cubierta de pasto. En este punto, los machos adultos establecen rápidamente su territorio y comienzan a seguir a las hembras. Durante este proceso, el ternero se queda junto a su madre. Durante el apareamiento, los ñus se transforman en los antílopes más activos y ruidosos de las praderas. Este ñu señala con una exhibición energética que es dueño de estas praderas. En 1 kilómetro cuadrado podremos encontrar a 250 ñus violentos. Si un ñu solitario intenta aparearse, otro ñu comienza a perseguirlo inmediatamente. Si lo alcanza, comenzará una lucha que incluso podría ser considerada un ritual. Estas luchas pueden durar unos pocos minutos, hasta media hora. No es muy común que el perdedor salga muy herido. El ñu residente gana y el retador se aleja de la manada, permitiendo que el ganador se quede en el grupo de hembras. Si no luchan y defienden su territorio, el ñu no podría aparearse. Se junta con todas las hembras posibles, esperando que al menos una se... Mientras los ñus avanzan, los depredadores los siguen. Los más jóvenes aprenden a juzgar cuál es la distancia apropiada para protegerse de las amenazas. Instintivamente, hacen un balance entre el peligro de los depredadores y su necesidad por agua y comida. Los leones del Serengeti se alimentan de 18 especies de mamíferos. Ellos prefieren animales con pezuñas de tamaño medio, como los ñus. Al matar a un ñu, los leones utilizan en promedio menos energía para lograrlo. En cambio, los leones del árido Kalahari deben utilizar más energía para derribar a un animal más pequeño. En el Serengeti, un león adulto come un promedio de 5 a 6 kilogramos de carne cada día, y un ñu de 130 kilogramos alimenta a varios de ellos. Este ternero pesa mucho menos que un adulto, pero servirá para alimentar a estas dos leonas. La madre se alimenta primero para recuperar energías, dejando los restos a los cachorros. Hay veces que los cachorros pasan hambre, cuando otros leones se han comido el resto de la presa. Pero esta vez habrá comida para todos. Hay dos clases de leones en el Serengeti: las manadas, que se establecen en territorios de forma permanente, y los nómadas, que siguen las migraciones de los herbívoros. Los leones territoriales frecuentan los lugares con más árboles. En este lugar tienen agua y comida asegurada. Aquellos que siguen a los animales migratorios no establecen territorios, ya que su presa está en constante movimiento.